Caballero, yo viendo a esta gente, de verdad que los cubanos esos tan locos, el Díaz-Canel y todo el comunismo de Cuba de toda la vida, desde Fidel, ese cabrón descarado desde que estaba metiendo mentiras. Él dijo que sin propaganda no habría revolución, y él sabía que eso quería decir en su megalomanía que había que mentirle a la población y engañar a la gente. Ustedes se han visto como Cuba ha dicho que son Esparta, que ellos son los espartanos de Cuba, que ellos son Numincia y que ellos están bloqueados. Alguien que salga de esas clarias y me diga cómo es posible que si hay un bloqueo realmente efectivo, ¡oh, bloqueado Cuba! Fue de Díaz-Canel y toda su tropa, su mujer, una pila de seguidores que no son ni funcionarios del Estado, ni tienen cargos elegidos por el pueblo, pueden venir a Nueva York a gozar de las mieles del capitalismo. No se engañen, caballero. A estos comunistas les encanta lo que produce el capitalismo. Pero miren, el reloj que trae, fíjense nada más, en el reloj que trae Díaz-Canel. Fíjense en la marca de las camisas que viste Díaz-Canel. Fíjense en los zapatos, fíjense en los que puedan estar cerca, en la marca de las cosas que trae Díaz-Canel. Y no me digan a mí que eso es porque Díaz-Canel es el presidente de un país. Porque si en un país el presidente está llamando al compromiso del pueblo, a que el pueblo pase trabajo, a que el pueblo luche, a que estamos bloqueados, a que somos Numincia, a que somos Esparta, a que el enemigo nos tiene bloqueado y no podemos hacer nada. Tú tienes todas esas cosas buenas que produce el capitalismo. ¿De dónde coño tú las sacas? Todo es mentira. No hay café para la bodega. Y están haciendo muchos más hoteles. Lo que va a pasar en Cuba es lo que ya pasó en la extinta Unión Soviética. Todos esos ministros y todos esos jerarcas y toda esa gente de ellos, del aparato de ellos, se van a repartir. Unos se van a repartir los institutos armados, otros se van a repartir el Ministerio de Salud, otros se van a repartir ¿cómo se llama? El Ministerio del Turismo, con los hoteles, con las instituciones, con los lugares. Ellos y sus jerarcas se van a repartir todas las riquezas de Cuba. Y el pueblo, ese que fue usado desde 1959, ese concepto que usó Fidel para discriminar a los que producían y dijo que el pueblo era la clase trabajadora y los que estaban oprimidos, y basado en eso usó a la mayoría de la gente que trabaja, porque siempre, caballero, no nos engañemos, siempre la gente que trabaja va a ser mayoría que la gente que es rica. Pero sin la gente que es rica, que produce riquezas, sin ese que en Cuba nos enseñaron a odiar porque era burgués, no hay producción. El gobierno se aprobó de todo en Cuba, el Estado, como le quieras llamar, gobierno, Estado, Partido Comunista, se apropió de todo en Cuba. Y hoy no produce nada, es ineficiente. Porque cuando a nadie le duele, nadie se preocupa. Pero a mí lo que me interesa es, y no olvidemos y no perdamos la perspectiva, es que Díaz-Canel está ahí en Nueva York. Todo el que esté cerca de Nueva York, que pueda ir a formar parte de esa campaña que se va a hacer para repudiar a Díaz-Canel, háganlo. Pregúntense por qué viene una comitiva tan grande con Díaz-Canel. ¿Por qué lo acompañan tanta gente? Porque ellos son unos magnates. Cuba está viviendo un sistema feudal, donde estos grandes señores son los señores feudales, los que ellos permiten que tengan negocios, son los que pueden tener negocios, y las MIPYME a veces son un mecanismo solamente para dar una apariencia de democracia. Cuando no les conviene, cuando esa capacidad creativa del cubano de conseguir más éxito sale a flote, como ha salido con las MIPYME, y empiezan a florecer, ¿qué hace el gobierno? Empieza a ponerle trabas, las tranca, las desaparece, las elimina, porque solo su élite puede triunfar. Caballero, ya es hora de que despertemos. Ya es hora de que despertemos. Y demos un paso adelante y establezcamos un compromiso con la necesidad fehaciente, creciente, inminente de acabar con el comunismo en Cuba. El comunismo es algo que no es natural, no es para nada natural con la idiosincrasia del cubano. El cubano es un conglomerado de culturas
Es una unión de diferentes mezclas que ha producido la única idiosincrasia del cubano, que es la de buscar el bienestar y de prosperar. Y el comunismo únicamente trae miseria. Por favor, ayúdennos. Todos los cubanos de buena voluntad, no solo los que están dentro de Cuba sufriendo, que son los que tienen la voz determinante, los que estamos afuera, que también tenemos una voz prominente y que se puede escuchar, a hacer campaña. Piensen, si Cuba estuviera realmente bloqueada por los Estados Unidos, ¿por qué la proteína que come hoy el cubano, que es exclusivamente pollo importado de los Estados Unidos? ¿Por qué se importa de los Estados Unidos? Incluso estando Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, demostrado con toda esta situación que está pasando en Ucrania y Rusia, donde ha quedado fehacientemente demostrado, y digan lo que quieran, pero Cuba ha estado mandando tropas a Rusia a apoyar la invasión de guerra de rapiña, de guerra de conquista que está estableciendo Rusia con un territorio libre y soberano como el de Ucrania. Ya es hora de que digamos que no solo los que están en Cuba, sino los que estamos afuera. No te comprometas por querer ir a Cuba, pero es hora de que todos los cubanos del mundo, somos más de 2,5 millones de la diáspora cubana en los diferentes lugares del mundo, pero todos tenemos tecnología, los que estamos afuera, hasta el más pobre, hasta el cubano que es homeless, en cualquier ciudad trae un teléfono. Hagamos escuchar nuestras voces, mandemos nuestro mensaje de ya basta. Queremos que se acabe el comunismo en Cuba. Yo sí soy ferviente creyente del capitalismo. Yo sé que cualquier cosa fuera del socialismo, del comunismo, es una solución para Cuba. Usted, si es un cubano que me está escuchando, que por virtud, como yo, tiene alguno de sus abuelos vivos, pregúntenle, sin chauvinismo, en cuál de los gobiernos anteriores de Cuba él pasó más hambre que ahora. Incluso si era pobre antes de 1959. En el comunismo. En ningún otro gobierno el cubano pasó más hambre que ahora. Y no se trata, no se venga ninguna Claria aquí a quererme engañar, que eso ha sido producto del bloqueo de los Estados Unidos, que no es un bloqueo, es un embargo, porque Cuba nacionalizó empresas legítimas de los Estados Unidos y no quiso pagar el precio justo. Se trata de un embargo para algún día poder cobrar lo que Cuba le debe a los legítimos ciudadanos de los Estados Unidos. Es un embargo, no es un bloqueo. Porque a pesar de ese embargo se puede comercializar con alimentos y se puede comercializar con medicinas. Ahí están. La prueba eficiente es la proteína que está comiendo el cubano. En una isla como Cuba, rodeada de mar, con un mar rico, la plataforma del Caribe y del Océano Atlántico, ustedes están comiendo pollo importado de los Estados Unidos. Importado de los Estados Unidos, lo repito. Porque al gobierno cubano, en su ineficiencia económica, le es más barato importar alimentos desde aquí, desde los Estados Unidos, que producirlo en Cuba. El comunismo lo único que trae es miseria. Ya pasó en la Unión Soviética. Un país tan rico como la Unión Soviética, todo ese conglomerado de Europa del Este, con el CAME, todo ese sistema de república socialista, tuvieron que recurrir al capitalismo. Porque el mejor sistema que ha conocido la humanidad es el capitalismo. Porque si bien puede producir una discrepancia económica entre los ricos y los pobres, es el único que se preocupa porque el obrero, porque el ciudadano se les respeten sus derechos. Vean, no solo en Cuba, vean en países de América Latina los derechos que tiene un obrero. Busquen los datos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. No letra muerta de que pasamos una ley en datos físicos probados. ¿Qué ciudadano tiene más derechos? Si los de Cuba, que con aquella, ¿cómo le llamaban en Cuba? Era a los contingentes, horario de contingente. 14 horas trabajaban la gente y trabajan todavía cuando construyen hoteles. En Cuba nadie sabe lo que es pagarle tiempo extra. No se le paga. Se le paga un salario, 200, 300, 1.500, lo que sea ahora, con el reordenamiento económico, con la bancarización. ¿Cuánto le pagan? Dígame un cubano que conozca qué es el pago del tiempo extra.
No hay derechos en Cuba. No existe. La doble avenida de obligación y responsabilidad entre el ciudadano y el Estado, entre el ciudadano y el gobierno no existe. Es únicamente imponiendo desde arriba hacia abajo. Es hora de que despertemos. Hagamos un cambio. Nosotros, los cubanos que estamos fuera, aunque el gobierno de Cuba no nos reconozca derechos, lo tenemos. Mi responsabilidad es con la libertad de Cuba. Y yo no quiero crear división de ningún tipo. Yo sí soy de los que creo que necesitamos un martillo, lo he dicho muchas veces, chiquitico así, que nos ayude a unir a todos los cubanos. Que junte esos, mira, que junte esos pinos viejos con los pinos nuevos para que entre todos podamos liberar la patria nueva. Porque déjame decirle una cosa, no se engañen, comunistas, la vamos a liberar. Y yo no estoy hablando de guerra ni nada de eso, son tiempos modernos, son tiempos de resistencia pacífica. La vamos a liberar. Porque el cubano ya despertó. El 11 de julio de 2021 el cubano despertó. Entendió que tiene que hacer algo para cambiar su nación. Y lo vemos a diario. Porque cuando tú gobiernas por medio del terror y por medio de la pobreza, tú no puedes esperar otra cosa que pobreza mental y miedo en la gente. Y el cubano tiene tanto miedo que no se atreve a hacer por sí mismo. Pero nosotros, los que estamos afuera, los vamos a despertar. Es nuestra misión empoderar al cubano. Que sepan que tienen en nosotros una voz para defender sus derechos, para reclamar sus derechos. Caballero, yo soy un guajiro del medio del monte. Y le voy a decir algo para que nadie se equivoque con esto. Yo estudié Derecho en Cuba. Yo me hice abogado en Cuba. Yo me comí lo que nadie se quería comer en Cuba para ganarme un viaje a Costa Rica. Y gracias a ese viaje me quedé. Vine a Estados Unidos. No hablaba inglés. Aprendí el idioma. Pero como aprendí el idioma a machetazos, yo no me pude ser abogado en Estados Unidos. Yo me hice informático. Ingresé en el college. Apliqué para una cosa que se llama FAFSA. Es ayuda para los que no tienen la capacidad económica de pagar. Si yo sacaba buenas notas, yo no pagaba el préstamo. Y gracias a eso saqué buenas notas, me sacrifiqué e hice mi propio negocio. Y ahí me va. Pero este país da 40.000 oportunidades. Díganme ustedes un solo profesional en Cuba que pueda poner un negocio y vivir de ese negocio gracias a su sacrificio. De eso es lo que yo estoy hablando. De que traigamos eso para Cuba. Y ya Cuba lo hizo. En Cuba alcanzó su independencia en 1902. Del 6 al 9 tuvo intervenido otra vez por los Estados Unidos. Hasta el 59. Quiere decir que son 54 años de gobierno puros cubanos. Y Cuba se convirtió en la sexta economía del mundo, el faro de América Latina, gracias al capitalismo y a la libre empresa. Y eso es lo que yo quiero que vuelva para Cuba. Que yo quiero importar todas estas oportunidades que da el capitalismo para mi gente, para que tengan carreteras, para que tengan terraplenes, para que no haya apagones, para que haya hospitales, para que haya escuelas que no adoctrinen. Yo no quiero que mis hijos sean adoctrinados, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Yo quiero que mis estudiantes decidan si quieren ser católicos, musulmanes, lo que sea. Y si quieren ser comunistas o si quieren ser capitalistas. La escuela está para enseñar, educar. Enseñar puede cualquiera. Educar solo quien sea un evangelio vivo en la vida, dijo nuestro gran José de la Luz y Caballero. Y eso es lo que yo quiero que haga nuestro maestro. Enseñar. La educación es la responsabilidad exclusiva de la casa. La educación es de la casa, la enseñanza de la escuela, no como se hace en Cuba. Adoctrinan en las escuelas. Yo como graduado de Derecho en Cuba todavía tengo problemas entendiendo la tripartición de poderes. Porque me adoctrinaron en la escuela de Derecho que no había tal separación de poderes, sino que el poder era único y centralizado en un aparato. Lo que quería el gobierno que yo supiera. Y me educaron, me adoctrinaron que no había presos políticos, porque el preso político era el que luchaba por una sociedad superior. Y en la historia de la evolución de los estados,
se había llegado del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y el socialismo era una sociedad superior. Por tanto, nadie que luchara por volver al capitalismo era un preso político. Si su actuar era retrógrado, no era de avance, es mentira. El capitalismo es una sociedad completamente superior al socialismo. El socialismo es una aberración de los hombres que la libertad del capitalismo le permitió intentar hacerse de ella. Hermanos, pasen tiempo con su familia, no se olviden de su familia, estén lo más cerca posible de ella. Gracias, y recuerden los cubanos que estén cerca de Nueva York y que puedan asistir, vayan allí y dejen escuchar su voz contra ese dictador, contra ese títere que solo está allí representando la cara de Raúl Castro para que el mundo crea que las nuevas generaciones cubanas están de acuerdo con el comunismo, cuando no es así, porque Díaz-Canel es un títere que no tiene voz propia, pero merece todo el repudio de la comunidad cubana en el exterior. Vayan a repudiarlo a Nueva York para decirle Díaz-Canel, cingao.